Imagina entrar en un taller del siglo XIX. El aire huele a aceite, hierro caliente y carbón, y el ritmo constante de martillos y ruedas dentadas marca cada segundo del día. Entre esa maraña de vapor y metal, una marca comienza a destacar: Singer, un nombre que millones asociarían con progreso, modernidad y la promesa de vestir mejor y más rápido. Pero detrás de esa apariencia ordenada se esconde un imperio construido con hierro, sudor y una ambición casi sobrenatural. A mediados del siglo XIX, las instalaciones de Singer estaban al borde del colapso. Fábricas dispersas, talleres alquilados y líneas de ensamblaje improvisadas ya no podían satisfacer la creciente demanda global. Fue entonces cuando Edward Clark, el cerebro estratégico detrás de Isaac Singer, comprendió la magnitud del desafío: o expandían su capacidad hasta niveles inimaginables, o perderían su dominio absoluto sobre la industria de la costura. Clark no eligió la modestia. Decidió construir la fábrica más grande, compleja y tecnológicamente avanzada del mundo, un templo al capitalismo industrial. La elección del lugar no fue casual. Elizabethport, Nueva Jersey, un terreno arenoso y desolado a orillas del canal Arthur Kill, ofrecía una conectividad perfecta. Barcos podían cargar máquinas directamente hacia Londres, Hamburgo, Buenos Aires o Hong Kong, mientras trenes traían materias primas y distribuían productos a todo el continente. La ubicación era estratégica, y el factor humano tampoco se dejó al azar. Miles de inmigrantes europeos deseosos de trabajo proporcionaban una fuerza laboral abundante y barata. En 1871, Singer adquirió 32 acres y empezó a levantar una fortaleza de ladrillo rojo y hierro forjado. Para 1872, la fábrica redefinía el paisaje industrial de Nueva Jersey. Cada proceso estaba diseñado para autosuficiencia total. La empresa fundía, forjaba, moldeaba y ensamblaba todos los componentes internamente, generaba su propia energía, controlaba su iluminación y calefacción, y hasta construyó su sistema ferroviario interno, conectando 48 edificios con locomotoras que movían lingotes de hierro y piezas fundidas a los talleres de mecanizado. Los métodos de producción eran revolucionarios. La división extrema del trabajo, la especialización rigurosa y el uso de partes intercambiables permitían ensamblar miles de máquinas a la semana. Desde la fundición hasta el embalaje, cada máquina se convertía en un objeto de precisión y arte industrial. La fábrica de Elizabethport no era solo un lugar de trabajo, era una ciudadela mecánica que dictaba el ritmo de la vida urbana. Escuelas, viviendas, tiendas e iglesias surgieron alrededor de ella, y el ruido de las máquinas reemplazó los sonidos naturales de la ciudad. Pero este progreso tenía un costo oculto. Los trabajadores enfrentaban jornadas de 10 a 12 horas, 6 días a la semana, en un ambiente peligroso y agotador. Los niños, apenas adolescentes, realizaban tareas riesgosas entre engranajes giratorios, y los accidentes eran frecuentes. El saludo de Singer, como los veteranos llamaban macabramente a perder dedos en las máquinas, era parte del día a día. La desigualdad era sistemática. Mujeres e inmigrantes trabajaban en los puestos más peligrosos y peor pagados, mientras los supervisores ejercían un control casi feudal. A pesar de esto, el mundo seguía admirando a Singer. Cada máquina vendida no solo mejoraba la vida doméstica, también transformaba la sociedad. La confección, antes una labor de 14 horas por prenda, se reducía a 1 hora. La moda y la ropa se democratizaban, liberando tiempo para educación y ocio, y sentando las bases de la industria moderna de la confección. Sin embargo, bajo la superficie del progreso, la sombra del sacrificio maníana, humano y ambiental se extendía silenciosa, pero implacable. La expansión global de Singer fue tan colosal como su fábrica en Elizabethport. Desde Glasgow en Escocia hasta Podolsk en Rusia, cada instalación no solo producía máquinas, construía ciudades, moldeaba economías y dictaba la vida de miles de trabajadores. Clydebank, en Escocia, se convirtió en un gemelo titánico de Elizabethport. 1 millón de pies cuadrados, 7.000 trabajadores y 13.000 máquinas por semana. Las máquinas cruzaban continentes, mientras 60.000 vendedores recorrían el mundo, haciendo que la Singer roja se volviera omnipresente. La Primera y Segunda Guerra Mundial transformaron la compañía en un gigante militar. Las líneas de ensamblaje que antes producían delicadas piezas de costura se adaptaron para fabricar proyectiles, municiones y componentes de aviones. La fábrica se convirtió en un organismo vivo, respirando al ritmo de la guerra. Con los hombres en el frente, las mujeres se convirtieron en soldadoras, operadoras de tornos y ensambladoras de precisión, demostrando que su habilidad no tenía límites de género.
género. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mercado de máquinas de coser comenzó a saturarse. La innovación se estancó, mientras los fabricantes japoneses y alemanes ofrecían alternativas más ligeras, eléctricas y funcionales. Singer, confiada en su reputación centenaria, continuó produciendo modelos pesados y clásicos, mientras su red corporativa se volvía burocrática e ineficiente. La marca enfrentó un colapso social y ambiental. Elizabethport se había convertido en una ciudad fantasma. La contaminación había envenenado el suelo y el agua durante más de un siglo, y los mercados globales habían cambiado. Las decisiones corporativas de diversificación imprudente, sumadas a la pérdida del interés de las mujeres en la costura doméstica, llevaron a la compañía a registrar pérdidas por primera vez en 1975 y a cerrar fábricas alrededor del mundo. Finalmente, en 1982, la fábrica de Elizabeth cerró sus puertas para siempre. El imperio de hierro, vapor y ambición había desaparecido, dejando un legado tóxico y un recordatorio brutal de la fragilidad del poder. La marca Singer sobrevivió, pero su producción se subcontrató completamente a Asia, donde las máquinas modernas son productos de consumo masivo, sin historia ni alma, mientras los restos de las instalaciones originales permanecen como ruinas y cicatrices ambientales. La historia de Singer es una advertencia escrita en ladrillo, hierro y sudor. La innovación es efímera si se abandona, y el poder industrial puede ser implacable y destructivo a la vez. Lo que comenzó como una revolución doméstica terminó como un imperio que enseñó a la humanidad sobre ambición, sacrificio y la inevitable fragilidad de los gigantes. Después del cierre de la fábrica de Elizabethport en 1982, Singer ya no era la ciudadela industrial que alguna vez dominó continentes. Pero la marca no murió. Renació bajo un nuevo rostro: la globalización y la subcontratación. Las imponentes máquinas de hierro y engranajes fueron reemplazadas por modelos ligeros, eléctricos y económicos, ensamblados en fábricas de bajo costo, en Taiwán, Corea del Sur y China, donde los trabajadores operaban en cadenas de montaje modernas, pero con jornadas extenuantes y salarios que apenas reflejaban el valor de sus manos. La transición fue brutal. Las ciudades que alguna vez giraron alrededor de la fábrica de Elizabethport quedaron marcadas por un silencio ominoso. Los edificios vacíos se deterioraban lentamente, testigos de un pasado donde miles de vidas fueron moldeadas por el martilleo constante de metal y el zumbido de motores. Las generaciones que habían heredado el oficio de sus padres encontraron que la habilidad artesanal ya no era necesaria. La producción masiva había reemplazado la precisión humana con velocidad y economía. Mientras tanto, en el resto del mundo, Singer mantenía su influencia a través del mercado doméstico y de exportación. Los modelos portátiles y eléctricos se vendían en tiendas de barrio, grandes almacenes y catálogos. Sin embargo, el nombre había perdido su aura mítica. Ya no evocaba fortaleza industrial ni progreso implacable, sino conveniencia y nostalgia. Cada máquina era ahora un objeto utilitario, no un símbolo de poder ni innovación industrial. Pero la historia de Singer no es solo económica, es profundamente humana. Las ciudades que creció alrededor de las fábricas, como Clydebank, Glasgow o Elizabeth, quedaron con cicatrices físicas y sociales. Barrios enteros construidos para albergar trabajadores se vaciaron. Familias que dependían de la fábrica para educación, salud y sustento quedaron atrapadas en el desempleo y la incertidumbre. Los relatos de generaciones enteras relatan la mezcla de orgullo y resentimiento. Orgullo por haber sido parte de algo monumental y resentimiento por haber sido reemplazados por un engranaje más barato y distante. Al mismo tiempo, el avance tecnológico continuó. La industria textil y de costura evolucionaba rápidamente, pero Singer perdió su liderazgo innovador. Competidores japoneses y europeos, más ágiles y con visión de futuro, desarrollaron máquinas automáticas, computarizadas y multifuncionales. La marca, sin embargo, sobrevivió gracias a la fidelidad residual de los consumidores, a la nostalgia y a la penetración global que había construido siglos atrás. Era un gigante que había perdido los dientes, pero cuyo rugido aún se escuchaba en los mercados y hogares de todo el mundo. Lo más irónico es que, mientras Singer se adaptaba a un mundo globalizado, la memoria de su imperio industrial se convertía en objeto de estudio y fascinación. Investigadores, historiadores y documentales comenzaron a reconstruir la magnitud de la fábrica de Elizabethport: 32 acres de edificios interconectados, locomotoras internas, sistemas de fundición propios, redes de transporte, escuelas, hospitales y barrios enteros. La fábrica ya no producía máquinas, producía
ofrecía historias sobre ambición, progreso y sacrificio humano. En esta transición también surgió una reflexión inevitable. La industria moderna, en su búsqueda de eficiencia y expansión, repetía los errores del pasado. La concentración de poder económico en manos de unos pocos, la explotación laboral y el impacto ambiental eran cicatrices invisibles pero persistentes. Singer, con sus logros y fracasos, se convirtió en un espejo de la industrialización global. Una advertencia de que el progreso puede ser fascinante y destructivo al mismo tiempo. Y así, mientras las nuevas máquinas ensambladas en fábricas lejanas cruzaban océanos para llegar a manos de consumidores despreocupados, las ruinas de Elizabethport permanecían como un recordatorio silencioso de lo que alguna vez fue un imperio implacable, un mundo de hierro, vapor y ambición que moldeó generaciones, transformó sociedades y dejó un legado que todavía susurra entre los escombros y las calles vacías. A comienzos del siglo XXI, Singer ya no era la fortaleza industrial que una vez dominó continentes. La empresa había sido desmembrada, subcontratada y vendida. Su sede administrativa en Nashville dirigía operaciones de una marca que se había convertido en un simple logo global. Sin embargo, la sombra de su pasado industrial seguía viva. Las antiguas fábricas, testigos mudos de siglos de actividad, todavía permanecían en pie, algunas convertidas en almacenes genéricos, otras en ruinas olvidadas, y en los escombros latía la memoria de miles de vidas moldeadas, explotadas y transformadas por la maquinaria de Singer. El sitio de Elizabethport era especialmente emblemático. Las chimeneas, alguna vez columnas de humo negro que marcaban el pulso de la ciudad, se habían apagado, pero el terreno estaba impregnado de historias y de un legado tóxico. Durante décadas, los vertidos industriales habían envenenado el suelo y el agua, dejando residuos de plomo, arsénico, aceites y solventes químicos que persistirían durante generaciones. Cada paso por el canal Arthur Kill evocaba el recuerdo de un pasado donde la ambición humana se entrelazaba con la destrucción ambiental. Los ecologistas y científicos comenzaron a estudiar el área, descubriendo que la huella de Singer era un recordatorio brutal de que el progreso sin control deja cicatrices profundas. Pero más allá del suelo contaminado, la fábrica había dejado un legado cultural e industrial. Documentales, libros y exposiciones en museos reconstruían la grandeza de la época. Los 32 acres iniciales que crecieron hasta 113, los talleres interconectados, el sistema ferroviario interno, las fundiciones y la planta de energía autosuficiente. Historias de obreros, niños y mujeres que trabajaban codo a codo con el vapor, el hierro y el aceite eran ahora contadas con un respeto tardío, revelando un mundo donde la industrialización y la ambición humana alcanzaron proporciones casi míticas. En paralelo, la marca Singer persistía en la vida cotidiana, aunque transformada en un producto global sin historia visible para el consumidor. Cada máquina de coser ensamblada en fábricas de China o Vietnam llevaba el logotipo dorado, pero carecía del peso histórico, del hierro fundido, del engranaje robusto que una vez definió el estándar industrial. Los hogares que alguna vez veneraban la máquina Singer como símbolo de progreso y autonomía doméstica, ahora la veían como un objeto funcional y reemplazable, diseñado para durar lo justo y ser olvidado rápidamente. El contraste entre la memoria del imperio y la modernidad desalmada era evidente. Mientras las nuevas generaciones disfrutaban de la comodidad de la costura eléctrica y portátil, muy pocos conocían el costo humano y ambiental del siglo de producción masiva. La historia de Singer, con su ambición descomunal, sus guerras industriales, su explotación laboral y sus impactos ambientales, se convirtió en un caso de estudio sobre poder, innovación y caída, recordando que incluso los gigantes pueden ser vulnerables y que el tiempo no perdona la complacencia. Y sin embargo, algo persistía: la fascinación por lo monumental. Los historiadores y urbanistas señalaban que Singer no solo fabricó máquinas, fabricó ciudades, moldeó comunidades, transformó la vida de millones de personas y dejó huellas que el mundo moderno aún percibe. Cada pasillo vacío, cada chimenea derruida y cada documento archivado contaba la historia de un imperio que no solo produjo objetos, sino que dejó una marca indeleble en la historia social, tecnológica y cultural del planeta. El legado de Singer era, entonces, doble. Por un lado, la pérdida de alma corporativa y la decadencia industrial, y por otro, la inspiración y advertencia histórica, que la innovación es poderosa, pero que la ambición desmedida, la explotación y la indiferencia ante el medio ambiente pueden condenar incluso a los más grandes. Las lecciones del pasado permanecían grabadas en el ladrillo, en el
el hierro y en el recuerdo colectivo. Al final, Singer había dejado de ser una simple marca. Se había convertido en una leyenda de advertencia, un testimonio de que los imperios no son eternos, que el poder industrial es efímero y que cada logro viene acompañado de su sombra. La fábrica de Elizabethport y sus hermanas en Clydebank, Podolsk y South Bend ya no operaban, pero sus ecos resonaban a través de la memoria histórica, recordando al mundo que detrás de cada avance tecnológico y comercial hay una historia de sacrificio, ambición y consecuencias. Hoy, Singer existe, pero ya no es la colosal fuerza industrial que una vez dominó continentes y moldeó ciudades enteras. Su nombre sigue apareciendo en cajas de cartón, en anuncios de consumo masivo, en máquinas ensambladas en fábricas lejanas de Asia, pero el alma que construyó imperios se ha perdido. La marca es ahora un fantasma corporativo, gestionada por conglomerados de inversión, una sombra de lo que fue, una reliquia que sobrevive por reconocimiento, no por esencia. El sitio de la fábrica en Elizabethport permanece como cicatriz en el paisaje, parcialmente demolido, parcialmente convertido en almacenes genéricos, con secciones aún en ruinas que se desmoronan lentamente bajo el peso de los años. La contaminación industrial que Singer dejó atrás, plomo, arsénico, aceites, solventes, sigue impregnando la tierra y el agua, recordatorio silencioso de que el progreso sin control deja huellas que duran siglos. La ciudad que creció a la sombra de la fábrica ahora lucha por llenar los vacíos sociales, económicos y ambientales que la desaparición del imperio dejó tras de sí. El contraste entre el pasado y el presente es brutal. Las generaciones actuales usan las máquinas Singer sin conocer la historia que las precede, ni los obreros exhaustos que moldearon hierro y acero, ni los niños que sacrificaron su infancia, ni las mujeres que dominaron tornos y prensas durante las guerras, ni los incendios, huelgas y vertidos tóxicos que marcaron la epopeya industrial. Todo eso quedó escondido tras un logotipo dorado y funcional, convertido en un objeto de consumo cotidiano. Pero la historia de Singer no termina con ruinas o productos baratos. El imperio dejó lecciones que resuenan hasta hoy. Enseña sobre la ambición desmedida, la explotación laboral, la negligencia ambiental y el costo de no innovar. Muestra cómo un gigante puede construir ciudades, transformar la vida de millones y dominar mercados globales, y aún así caer cuando ignora los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Cada chimenea apagada, cada taller vacío y cada engranaje detenido es un recordatorio de que ningún imperio es eterno y que la innovación sin ética es una espada de doble filo. Al final, Singer se convierte en una advertencia y una leyenda, una historia escrita en ladrillo, hierro y humo, pero también en la memoria de la humanidad. El imperio que cosió el mundo, que armó ejércitos, que transformó la vida doméstica y que pobló ciudades enteras de trabajadores y sueños rotos, ha caído. Lo que queda, caja de cartón, sino el eco lejano de un silbato de fábrica que ya no volverá a sonar. Una lección indeleble sobre la ambición, la resiliencia, el poder y la fragilidad de todo lo que los humanos construyen. La historia de Singer termina, pero su legado persiste en el tiempo, no como gloria industrial, sino como un espejo donde se reflejan el ingenio, la ambición, la tragedia y la impermanencia de todos los imperios humanos. Porque, al final, no importa cuán grande sea la máquina, ni cuán alto se eleve el edificio, el tiempo siempre reclama su lugar, y ninguna industria puede desafiarlo para siempre. Esta ha sido la historia de la Singer Manufacturing Company, la historia de una empresa que caminó entre el hilo y la guerra, entre la innovación y la explotación, entre la ambición desmedida y el olvido. Esta ha sido la historia de Singer, el gigante caído de la industria, cuyo imperio de hierro y vapor dejó ecos, cicatrices y lecciones que perduran mucho después de que sus máquinas dejaron de sonar.